Gracias por venir y muchas gracias a Miguel y a Teorética por la invitación y también, por supuesto, a Tamara y al Centro de Cultura de España por la invitación y por hacerlo posible. Como decía Miguel, quiero hacer un poco como un recorrido por tres casos que se corresponden con el trabajo colectivo que he hecho en colectivos artísticos, y voy a empezar por el caso de Subtramas, que creo que es el que está más estrechamente ligado o directamente ligado con lo que serían los procesos pedagógicos. Pero sí que he de contar que siempre desde nuestra práctica colectiva hemos entendido como lo pedagógico, los desplazamientos con las cuestiones educativas o de aprendizaje como una cuestión que aparece como deslizada de la práctica artística, o sea que no nos hemos enunciado como colectivos que trabajábamos con la educación o con lo pedagógico, sino que es una cuestión que aparecía como deslizada. Subtramas es un colectivo que está compuesto por Montse Romaní, Virginia Villaplana y yo mismo, y comenzamos a trabajar en el 2009 juntos con un propósito que era como de alguna manera hacer una investigación artística muy fuerte o extensa en torno a lo que serían las prácticas colaborativas audiovisuales. Y nombro la palabra investigación artística porque creo que es una cuestión que atraviesa mi práctica individual y la de una manera muy fuerte, y la de los colectivos que he citado, y porque creo que los procesos de investigación artística son realmente como muy importantes o considero que son como muy fructíferos a la hora como de generar o producir trabajos artísticos, pero también producir cuestiones o dinámicas sociales que creo que pueden ser relevantes ahora y en el futuro. Aquí en la imagen que tenéis delante es como el abecedariado anagramático de Subtramas. Es una imagen que siempre echa un poco para atrás porque es como así como fría o como que tiene un montón de información, pero bueno, es la imagen a la que nosotros llegamos o que nos servía como para explicar un poco el horizonte de propósitos que teníamos con la investigación de Subtramas, y lo concebimos como un abecedario anagramático un poco en homenaje a Maya Deren, la artista y cineasta norteamericana, que en un momento determinado hizo un abecedario también anagramático en el que trataba de producir un símbolo en el que no hubiese una jerarquía de conocimiento, que eso suele suceder en la mayor parte como de los diagramas o de los emblemas, y en el que toda la información se pudiese leer de derecha a izquierda y de arriba a abajo, generando como una especie de hipertexto complejo de sentido. Y así concebimos este diagrama. El motor del diagrama, sí, es cierto que eran las prácticas audiovisuales colaborativas, pero entendíamos, o sea que es una cuestión que también hablé ayer en la presentación y que estamos hablando estos días en el taller, que si bien el motor es ese pie de trabajar desde la práctica artística o desde la motivación creativa, era imprescindible o era interesante que los artistas se involucrasen también no solo en los procesos formales, sino también en los procesos de mediación y de distribución. Y aquí es importante remarcar que estábamos entendiendo que los procesos de mediación y de distribución también eran procesos estéticos, no solo los procesos formales. Entonces, el diagrama funciona como una especie de órgano o de cúmulo de órganos y de flujos de energía, de manera que lo voy a explicar un poco porque creo que es interesante para entender un poco como como todos los elementos que queríamos como involucrar en el proyecto. Entonces el diagrama parte como de este globo, ¿no?, que serían las prácticas audiovisuales colaborativas, y veis que ahí aparecen unas cabecitas de personas que se van filmando y grabando unas a otras, de manera que ya hay una llamada a romper las estrategias de representación clásicas de que unos sujetos representan a otros, que de alguna manera en la historia del arte el artista siempre lo que ha hecho ha sido como representar al otro, ¿no? Y ese globo genera como unas flechas que se van moviendo y que se van interlazando con otros dos territorios, que son el de la educación artística y el de la distribución audiovisual. Y en el movimiento generan como interrelaciones entre los tres. Y esas intersecciones serían las subtramas. Entonces, de alguna manera, la educación artística, claro, es importante también, o es interesante, la educación artística es un elemento o un ámbito muy complejo y muy amplio. Entonces,
de qué tipo de educación artística estamos hablando. Entonces ahí entendíamos que este globo también generaba como otra interacción con otro globo, que es el de las pedagogías radicales, o el de la tradición de las pedagogías radicales, que yo creo que aquí en Latinoamérica ustedes saben bastante, ¿no? O sea, como que han generado un pensamiento y una producción de conocimiento en ese sentido muy importante para el resto del mundo en relación a procesos de pensamiento radical pedagógico. En el globo de arriba también sucede lo mismo, o sea que no solo se trataría como de una cuestión de la distribución audiovisual, sino de qué tipo de distribución, y ahí entenderíamos que aparece otro organigrama, otro órgano, que es el de las estéticas de la recepción participativa. De manera que el artista, cuando produce un proyecto colaborativo, audiovisual o colaborativo en cualquier caso, sería importante o sería interesante que también pensase que lo que produce puede tener una activación muy importante en lo que serían procesos de mediación y procesos de distribución. Y esos procesos de mediación tendrían que ver o tendrían que estar ligados a propósitos o idearios que tienen que ver con las pedagogías radicales, y en el caso de la distribución con experimentar con experiencias de recepción. Es decir, por ejemplo, si un colectivo de artistas hacen una película con una dinámica colaborativa, también sería interesante pensar cómo esa película se va a distribuir, se va a ver, porque los canales de distribución habitual todo el mundo los tiene muy estandarizados con el cine. Ahora estoy hablando en el caso concreto del proyecto de Subtramas, que tiene que ver con las prácticas audiovisuales colaborativas, pero quiero que hagan como el esfuerzo de entender que eso también se podría trasladar a otro tipo de prácticas colaborativas, no solo audiovisuales, que ese fue el grueso de la investigación. Entonces, en ese sentido, la distribución audiovisual sería interesante pensar cómo, por ejemplo, esa película podría verse en un contexto como este, ¿no? O sea, que de repente, ¿qué se podría hacer o qué tipo de acciones, actividades, performance, proyectos se podrían hacer en torno a cómo recibir o cómo ver una película o una serie de materiales artísticos o una serie de materiales fílmicos? Y con la educación lo mismo, o sea, ¿qué tipo de espacios se podrían activar con ese material que se generaría desde la primera burbuja, de manera que de alguna manera iban a producir un montón como de cadenas de consecuencias y acciones. Por tanto, al final se produce como una intersección, ¿no? Y esas intersecciones es lo que nosotros llamamos subtramas, por eso le pusimos el nombre al colectivo. La subtrama siempre es como la trama que está por debajo de la trama principal, pero que acaba resultando importante para entender el sentido de la trama principal. Y de alguna manera esas subtramas tendrían que ir dirigidas, nosotros entendemos, a producir tres cuestiones. La intersección entre la mediación y las prácticas las prácticas colaborativas entendemos que tendría que producir coaprendizaje, es decir, procesos de coaprendizaje, de manera que se rompería esa estructura del enseñante y el enseñado, y entender que de repente los procesos de coaprendizaje rompen con esas jerarquías. Sí es cierto que siempre va a haber gente o gente que te pueda enseñar algo que tú desconoces, ¿no? Pero sería interesante cada vez incorporar más esa dinámica de los coaprendizajes, entendiendo como una distribución del conocimiento como más horizontal o como más, de alguna manera, negociada entre todos los agentes que se ponen juntos a aprender algo. En el caso de la intersección entre la distribución audiovisual y las prácticas colaborativas aparece la subtrama de la diseminación, es decir, sería muy importante entender que todos esos propósitos van dirigidos a diseminar el conocimiento, y aquí es interesante romper esta idea o sea, hay un propósito como de cuestionar la idea de la autoría intelectual, de todo lo que es, o sea, y tendría que ver mucho con la cuestión de abrir el código fuente, ¿no? de los procesos de conocimiento, de los procesos de producción. Y la última, que siempre es una palabra muy fea, pero que, bueno, que es la que se ha venido usando, la palabra agenciamiento, sería como la intersección entre los tres, que de alguna manera el propósito sería que cualquier material que se produce, cualquier proceso social que se produce, genera una serie de herramientas de las que uno se puede agenciar, de las que uno se puede apropiar y las puede aplicar a su propio proceso de construcción de personalidad, de subjetividad, o las puede aplicar a un proceso de desarrollo social en su contexto. Agenciarse, tomar, asimilar como elementos que se pueden aplicar. Entonces, ahora voy a ir saltando un poco, me perdonéis que voy a ir saltando de unos PDFs o de unas páginas web a otra, pero voy a abrir la página web de Subtramas, porque yo creo que el abecedario anagramático se va a entender mucho mejor con la
¿Se ve bien? Sí. Entonces, veis que cuando se abre la página web de Subtramas, que es como el repositorio de todos los procesos de investigación del proyecto y al mismo tiempo es como una memoria de todas las cosas que hemos ido haciendo y produciendo, se convierte como en el interface de todo el mecanismo, de todo el proceso de investigación. Y creo que es una página que ofrece un montón de recursos, o sea, que todo el mundo puede utilizar libremente. Que nos llevó bastante tiempo confeccionar, pero que bueno, que también fue como interesante como pensar cómo una investigación artística se encarnaba en una página web y en un sistema que al mismo tiempo era como una herramienta, un hipertexto múltiple que ofrecía un montón de recursos a un montón de personas, desde gente que le interesa mucho el arte o que es especialista en el arte a gente que trabaja simplemente en la educación pero sin ninguna relación con el arte, ¿no? Porque entendíamos que aquí había también como muchos recursos que no solo tenían que ver con el arte. Entonces la página web se activa con el abecedario anagramático. Si vais entrando tiene como 32 conceptos y los conceptos están como distribuidos como estos conceptos de aquí tendrían que ver con los elementos macropolíticos que nos parecen importantes en relación al proyecto o a una manera de entender el mundo. Y bueno, entendemos que macropolíticos son para nosotros los feminismos, lo queer, las micropolíticas, el concepto de autonomía, por ejemplo. Luego en esta parte del diagrama están los conceptos que tienen que ver con lo colectivo y con lo colaborativo, que son todos esos conceptos que tienen que ver pues, colaborar, do it yourself, colectivo, participación, etc. Después en esta parte están los conceptos que tienen que ver con la visión y con la representación, puesto que estamos hablando de producir imágenes en movimiento. Y luego hay una serie de conceptos que se repiten siempre, que son estos, el 29, 30, 31, el 29, 30, 31, que son traducción, transformación o visión. Traducción, voy a ir para no enredarme con las palabras. Bueno, así lo... Entonces, subjetivación, traducción y transformación. O sea, porque entendemos que este proceso de producción artística plus los procesos de mediación y distribución debería ir destinado a producir procesos de subjetivación, porque entendemos que ahí es donde está la clave de la construcción individual y colectiva, y procesos de traducción, no entendiendo solo la traducción como un proceso de unas lenguas a otras, sino de qué significa traducir de unos saberes a otros, y fundamentalmente de transformación, ¿no? Que esto es como el gran reto. Hablábamos ayer de si el arte tenía la capacidad de transformar, decíamos que no lo podía a lo mejor hacer de una manera directa, pero hablábamos que lo podía hacer a través de las personas que sí que se hayan transformado por el arte, ¿no? Y luego aparecen en todos los globos pues, los conceptos que tienen que ver con cada uno de ellos: educación, recepción, participación, pedagogía radicales, etc. Entonces vuelvo a la página web, y en la página web ya sí que se puede como ir activando cada uno de ellos. Entonces voy a entrar en uno, por ejemplo, en colaborativo, y si entras en él, aquí aparece como una definición del concepto de colaborativo, una genealogía de la práctica, porque todo el proyecto de Subtramas también está muy sustentado en cuestiones de memoria y de genealogía, es decir, de buscar qué antecedentes hay en lo que sería la construcción colaborativa o las metodologías colaborativas artísticas, que ahora mismo utilizamos comúnmente la palabra colaborativo, pero en los años 70, por ejemplo, esa palabra no se usaba, ¿no? Bueno, se entendía más bien como se hablaba de cine colectivo, etc. Entonces aparecen como antecedentes, ¿no? De trabajos relacionados o películas relacionadas o proyectos artísticos relacionados con esa genealogía. Y luego aparece siempre en cada ficha una fuente de recursos bibliográficos y de proyectos artísticos colaborativos relacionados actuales, porque también lo que hemos hecho es hacer un puente entre el pasado, los años 60, los 70, y lo que serían ahora las prácticas colaborativas. Entonces, después, si sigo buceando por la página, hay un videoensayo, que es una película que hicimos a partir de la investigación y a partir de un montón de entrevistas que hicimos como a tres sectores, ¿no? De las tres burbujas, ¿no? A productores o artistas que trabajan con metodologías colaborativas, a gente que trabaja con la mediación y a gente que trabaja con la recepción. Y ahí podéis también buscar
en la parte de entrevistas están todas las entrevistas de todas esas. Es decir, como que la página es como un gran Frankenstein de un montón de elementos que se van como sumando, relacionando, es como un gran hipertexto. Y después también están referenciados algunos programas audiovisuales que hemos hecho. La parte de resonancias tendría que ver con todas las actividades o también aparecen las exposiciones en las que el proyecto ha participado, hemos participado con algunos trabajos. Pero bueno, lo que me parece como más remarcable o importante es esta cuestión del hipertexto de recursos y de elementos que se van como interrelacionando. Y creo que además aparecen como un montón de posibilidades de combinación de uso de trabajo con ellas. También quería enseñar que si pincháis en la parte de las subtramas aparece una pregunta que me hicieron ayer en la presentación en relación a los conflictos y los retos de la colaboración, o sea, como que aparece también algunos documentos que nos ha parecido importante como registrar en relación a lo que entendemos que deberían de ser como no solo cuestiones éticas, pero sino también cuestiones metodológicas y de proceso de trabajo en relación a qué significaría trabajar colaborativamente y qué implica trabajar colaborativamente. Entonces hay como, por nombrarlas muy rápido, la cuestión del poder epistémico de la representación, ¿no? Lo que hemos hablado mucho en el taller estos días. Cuando tú representas a alguien, estás arrojando verdad sobre ese alguien y eso implica un poder sobre ese alguien. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Evitar la instrumentalización de la comunidad, de los grupos de personas implicadas en una producción audiovisual. Es decir, cuando vas a trabajar con una comunidad de indígenas o de mujeres o de hombres parados o, bueno, la que sea, del contexto que sea, cómo tú te relacionas con ellos y cómo les involucras y qué significa trabajar con esa gente. O sea, pues que no vas a llegar como un ovni y trabajar directamente y irte y hacer un trabajo artístico y establecer una relación que simplemente fue puntualmente. O si lo haces de esa manera, o sea, que quede claro y por qué y en función a una serie de criterios o de razones. Luego está enseguida viene la gestión del capital simbólico y material que genera una producción con una colectividad. Entonces, esto también es como muy claro en relación al trabajo artístico, ¿no? O sea, el trabajo de un artista siempre le genera un capital simbólico que a veces acaba repercutiendo o le acaba deviniendo en un capital material, pero esto no sucede probablemente para la gente con la que ha colaborado o participado. Entonces, bueno, ahí pinchando en las subtramas aparecen, bueno, estas cuestiones, ¿no? de definición de las subtramas, y luego también hay un diagrama que por último quiero enseñar, que es este de las genealogías. O sea, esta es como la gran línea de genealogía de investigación que hicimos en torno a lo que sería el cine colaborativo. Entonces aquí aparecen como casos que estudiamos de los colectivos de cine británico, algunos casos del contexto francés o del contexto español, pero también aparece, por ejemplo, el grupo Camao y Jorge Sanjines de Bolivia, ¿no? Esto, claro, es como lo mismo, un gran monstruo que podría seguir creciendo y al que se le podrían sumar muchas experiencias que seguro que aquí desde Latinoamérica reconocéis como que no están, ¿no? Entonces, bueno, tampoco la genealogía pretendía ser como un atlas de todo lo que se hace en todo el mundo, pero bueno, poco, o sea, esto es a lo que hasta el momento hemos llegado, ¿no? Y luego aparecen como aparte, arriba, como personas que han trabajado, que son un referente en relación al documental, o artistas que han trabajado en relación a esta cuestión colaborativa, que a lo mejor ellos no necesariamente han realizado procesos colaborativos, pero en su ideario, en sus formas estéticas hay cuestiones que son referenciales. Y luego también aparecen distribuidoras de cine en relación a eso, o textos, ¿no? Estarían todos los escritos, por ejemplo, del cine pobre, de Cuba, del contexto argentino, etcétera, etcétera. Bueno, se puede bucear, pero bueno, para que se conozca. Entonces, bueno, esto sería un poco como el grueso de la investigación, que veis que es como amplio, que tiene un montón de conexiones. Y luego, sí que quiero, o sea, de hecho, bueno, he traído que se pueden repartir, porque del libro que se hizo para un saber realmente útil, el diagrama aparecía como con unas erratas. Entonces hicieron una serie de erratas
que luego tiene otra rata, pero bueno, da igual. Y el caso es que nos entregaron muchos queso rano que os podéis quedar, o sea, no sé cuántos hay, pero para que se distribuyan, que bueno, que para que tengáis ahí un poco también una referencia del anagrama. Y quería comentar ahora un poco, en relación a un saber realmente útil, que lo ha introducido Miguel, el proyecto que desarrollamos, o cuál fue un poco como... Pues os decía que os he enseñado todo lo que es el armamento del proyecto, la investigación, y luego quería comentar un caso que es como un brazo más también de lo que sería el proyecto de Subtramas dentro de la exposición del Museo Reina Sofía, un saber realmente útil que antes has comentado. Entonces, para la exposición, las chicas de What About for Whom nos invitan un poco con el propósito de que mostremos el proyecto de Subtramas de la investigación, puesto que la exposición tiene que ver con procesos de aprendizaje que están fuera de los lugares académicos o de los lugares oficiales de aprendizaje como la escuela o la universidad. Entonces, y en ese sentido, la exposición era muy interesante porque se planteaba qué lugares hoy en día suponen nuevos procesos de aprendizaje al margen de lo oficial o de lo institucional. Entonces, en ese sentido entendieron que todo el proyecto de Subtramas era como un mecanismo que operaba ahí en ese lugar, y además nos encargaron que hiciéramos como un proyecto artístico que contemplase un programa de mediación y un programa de actividades públicas. Y he traído también aquí como los podéis también como revisar, he traído como varios juegos para... Entonces estos son los folletos o los desplegables que recogían el programa de mediación y el programa de actividades públicas. Y nosotros lo concebimos de esta manera: un espacio que se armaba y se desarmaba, en el que la gente se iba a reunir en el museo para hacer determinadas cuestiones. El eje de toda la instalación era mostrar la investigación y el abecedario anagramático, pero al mismo tiempo el motor fundamental eran 4 preguntas que estaban colgadas en el espacio como 4 grandes pancartas. Las preguntas eran: ¿por qué es útil aprender juntos? ¿Cómo activamos la imaginación para crear una felicidad distinta a la que organiza el capitalismo? Y las otras 2 eran qué aprendizajes emergen de los movimientos sociales y qué pueden activar políticamente las imágenes. Y todo era como un múltiplo de 4. Eran 4 preguntas que generaban 4 recorridos por la exposición y que generaban un programa de 4 secciones de actividades públicas. Cuando las chicas croatas nos invitan a la exposición, entendemos o detectamos que hay cosas que faltan en la exposición y que son importantes de lo que serían procesos de aprendizaje en el contexto al menos español. Entonces, sabéis que estamos en el contexto español con una crisis fuerte desde 2008, que sobre todo es como muy fuerte a partir de 2012, y eso genera unos procesos de recortes de los derechos sociales en educación pública y en la sanidad pública. Y eso produce una reacción, entre otras, el 15M, el movimiento del 15M, y también las llamadas mareas, la marea verde y la marea blanca, que la marea blanca es una organización que lo que hace es pelear porque no se privatice la sanidad pública y por que se mantengan los derechos de la sanidad pública. Y la marea verde lo mismo con la educación. Entonces enseguida pensamos que es muy importante involucrar a estos movimientos sociales dentro del museo, en el contexto de esta exposición, porque pensamos que son los movimientos sociales ahora mismo en España, en el contexto español, los que están produciendo procesos de aprendizaje y procesos políticos como bastante importantes, o que pueden ser bastante subversivos en términos de transformación de los imaginarios, de recuperación de derechos, etcétera, etcétera.
Y entonces ideamos un programa de actividades en el que nos parece importante meter a toda esta gente en el museo. No hay ningún ánimo de instrumentalizarlos, ni de estetizar tampoco los movimientos sociales, ni de estetizar las políticas, pero nos parecía que era urgente en ese momento, en el contexto español, hacerlo. Por eso insisto en que hay que leerlo como contextualmente y puntualmente. No digo que sea la fórmula que haya que trasladar a todos los contextos. Creo que aquí, pues, si se diese una situación así, creo que respondería como una idiosincrasia propia, unas condiciones propias. Y me parece importante remarcarlo porque siempre es una cuestión que nos preguntan, pero ¿no es eso estetizar a los movimientos sociales? ¿No es eso instrumentalizar a los movimientos sociales? Entonces creo que intentamos ser como cuidadosos con eso porque además nos parecía que operaba en un momento activo políticamente. Y luego una cosa que creo que también es interesante como citar es que en el Museo Reina Sofía nunca habían sucedido acciones así dentro de las salas de exposiciones. El museo se caracteriza en los últimos años por haber tenido un programa de actividades públicas muy potente, muy politizado y situado en un ámbito crítico muy interesante, pero esas actividades siempre estaban desligadas de los ámbitos de producción estética de las salas de exposiciones. Y para nosotros era fundamental, utilizando como estrategia nuestra autonomía como artistas, introducir a otros agentes que de alguna manera pudiesen como complejizar esa situación. Y aquí tenéis, por ejemplo, una de las situaciones que es la Marea Blanca, haciendo una de las acciones. Ellos no tenían, evidentemente, formación artística, pero cuando les trasladamos la propuesta, la asumen como que tienen que hacer un coro griego en el que representan un poco todos los problemas que se están produciendo con los procesos de privatización de la educación. Y bueno, fue como muy emocionante porque realmente la situación es dramática. O sea, si pensamos que era el sistema de sanidad público español y de alguna manera qué consecuencias han tenido los recortes. Os puedo poner un pequeño fragmento de un vídeo, no hace falta tampoco, pero bueno, para entender. Entonces, bueno. Malestar. Pero. Falta la conexión de audio. Y si le pones el micro. Sí. Sí. Claro, entonces, por ejemplo, yo no hubiera puesto ese atril, ¿no? Pero ellos decidieron que lo querían poner. O sea, lo digo también un poco como para entrar en las decisiones estéticas que nosotros cedimos como artistas dentro de la producción del... O sea, que ellos tenían autonomía para ellos decir sí, ellos trabajamos, negociamos con ellos el proceso como de preparación de la acción, pero luego ellos tenían autonomía, ¿no? Para hacer lo que quisieran en términos de contenidos y, o sea, negociamos algunas cosas en términos como de hacer un seguimiento, también de que fuese un proceso abierto, no simplemente te dejo y ya cedo un espacio, sino como que hubiera una lógica o una coherencia con el resto de los programas. Y las actividades públicas estaban divididas en conversadoras, narradoras e instigadoras, y ellos eran como instigadoras, ¿no? Entonces entendíamos como que esa producción de aprendizaje se daba a partir de la conversación, la necesidad de generar conversaciones, la necesidad de generar narraciones, que luego os voy a poner un pequeño fragmento también del tema de la memoria de las narraciones, es un memorial feminista, y las instigaciones, la necesidad de agentes que han de instigar cosas. Entonces, bueno. Y por ello pedimos desde aquí a los miembros de la ULE, a los representantes que tenemos en el Congreso y en las instituciones políticas, y a esos políticos que empiezan a pugnar por un puesto en la Asamblea para administrar nuestro patrimonio común, que expresen su compromiso real de combatir la privatización de la sanidad pública y propongan ya la paralización inmediata del proceso y su rescate total. Y rechazamos falta de transparencia, ausencia de control social, mala gobernanza, nuestra disconformidad con las propuestas camufladas de más privatización en centros sanitarios públicos. Nos oponemos a que datos personales y clínicos sean cedidos a empresas teleoperadoras privadas. Los servicios sanitarios, como limpieza y lavandería hospitalaria, han sido privatizados también. En
nuestros hospitales públicos teníamos servicios de limpieza y lavandería con empleados públicos. La Comunidad de Madrid los ha eliminado y los ha vendido al mejor postor, a sus amigos que les proporcionaban sobres a cambios de contratos. En el Hospital 12 de Octubre y en el Hospital Príncipe de Asturias compran ropa limpia y uniformes porque la empresa concesionaria no abastece de forma correcta. Pagamos doble con dinero público. En el Hospital 12 de Octubre los trabajadores denuncian insectos en uniformes y ropa hospitalaria y quirúrgica. En el Hospital Infanta Leonor no se recogen las basuras después de meses de su inauguración porque nadie se pone de acuerdo de quién tiene que hacerlo. Voy a enseñar ahora un pequeño fragmento del memorial feminista, que sería como otra de esas acciones o performance que en este caso realizaron distintos colectivos feministas o históricos, agentes del movimiento feminista, y también estos vídeos hicimos un ejercicio de combinar con archivos de imágenes de cierta memoria del movimiento feminista y del movimiento queer en el Estado español. Entonces, bueno, reunión tras reunión, me quedaba en el hall intentando elegir entre el taller o comisión de mujeres judías o de mujeres de color. Recuerdo cómo cada umbral que intentaba atravesar exigía que dejara alguna parte de mí atrás. En esos pasillos comencé a conocer a otras mujeres, la complejidad de cuyas vidas desafiaba las simplificaciones de las políticas identitarias. En las conversaciones que mantenía con ellas, encontraba el único reflejo de mi realidad completa. Gran parte de la teoría feminista que yo intentaba leer en la Graduate School se había escrito en habitaciones de puertas demasiado estrechas. Me exigían que dejara fuera de mis más profundas pasiones intelectuales y a mí misma. Como mis antepasados inmigrantes, mi hogar intelectual está siendo constantemente revisado, refinado, redecorado. Pero a lo largo de los años, ha sido con esas mismas mujeres que conocí en los vestíbulos, las que han sobrevivido en contra de los elementos, con las que he construido habitaciones lo bastante grandes como para incluir en su compleja riqueza las verdades contradictorias de quién soy. Esta reunión de investigadoras feministas latinas ha sido una de esas habitaciones, porque en el mismo momento en que descubrimos una forma de encontrarnos y hablar, nos deshicimos de las agendas externas y comenzamos a hacer teoría con lo que había en nuestros bolsillos, con las historias, incidentes, sueños, frustraciones que nunca fueron aceptables en ningún otro lugar. Cada una de nosotras aporta a la mesa un alimento del que lo conocemos todo, desde cómo se siembra y cultiva hasta las más sofisticadas técnicas de preparación. Esa riqueza de saberes tribales, locales, particulares y personales, fabricada individualmente y expuesta en la mesa común, es lo que me alimenta en este momento. Este es el proceso que enseño. Escucha tu hambre, escucha el hambre de otras, aprende de cocineras con experiencia, ve probando sobre la marcha, utiliza ingredientes frescos, conoce a tu proveedor y compra orgánico. Buen provecho. Aurora Levins Morales, intelectual orgánica certificada en otras inapropiables, 2004. Me acuerdo. Un año más, el 25 de noviembre, con datos alarmantes de muertes y... bueno, estos son como un par de esbozos para entender un poco qué tipo de actividades o de acciones se dieron dentro del espacio de la instalación ahí de subtramas en la exposición, y también por pasaron otro tipo de agentes, artistas, o sea que no solo todas las actividades giraban en torno a determinados movimientos sociales, sino que había como una amplia gama como de agentes o de grupos de personas que pasaron por el espacio. Entonces, bueno, sí, hasta aquí yo creo que puede estar bien como hablar de subtramas, a no ser que queréis, o sea, que tenéis alguna pregunta o... Bueno, sigo con... Bueno, quería hablar ahora de otro caso, que es un caso anterior de Casita.
que es un proyecto que se llama Casita, es un proyecto de Casita. Casita es un colectivo que también está aquí Eduardo Galvani y lo compone además de Eduardo Galvani, Loreto Alonso y yo mismo, que iniciamos en el año 2006 y que se llama Ganarse la vida en ente transparente, y que era un proyecto que tenía el propósito como de alguna manera comprender qué significaba el trabajo en el momento actual, el fenómeno del trabajo entendido no solo desde una perspectiva laboral. Entonces de repente nos echamos a la espalda otra vez como un gran proceso de investigación, arduo, pero muy divertido, y lo recuerdo como momentos como muy intensos y o sea, como de abrir grandes procesos de imaginación en torno a lo que podría significar el trabajo o debería de significar el trabajo. Y en ningún momento lo entendimos como un proceso o un proyecto pedagógico o educativo, pero lo traigo a colación como otro caso lateral de cómo un proyecto artístico cómo puede generar o cómo puede venir en una metodología que puede tener una consideración pedagógica o educativa, porque se concibió como una gran instalación que tenía como unas gradas para generar asambleas de discusión sobre el trabajo. Es un proyecto que se hizo en el año 2007 en el Matadero Intermediario de Madrid, y que al mismo tiempo ese espacio, que era lo que llamábamos el ente transparente, tenía como una serie de pantallas que proyectaban películas. Una de las películas era una película que se había hecho con entrevistas a distintas personas que hablaban sobre qué era su realidad en el trabajo, y luego otras películas eran dibujos animados de una serie de personajes que inventamos en torno a los estereotipos o los clichés del trabajador en el momento contemporáneo. Pero previa a esa instalación había un elemento que era el obrador, que esta es la cuestión que creo que tiene interés o que tiene conexión con el asunto que estamos hablando de las metodologías educativas o pedagógicas. Y es que el obrador era un espacio que durante unos meses antes de montar la instalación desarrollamos como el lugar de trabajo del colectivo para investigar y para producir el proyecto, porque entendíamos que en la sociedad actual, en la que no se divide el tiempo del trabajo del tiempo del ocio, y este era uno de los ejes fundamentales del proyecto, el propio trabajo de mostrar el lugar de trabajo era una cuestión interesante. Y este obrador contaba con un decálogo, que es esta imagen que luego la enseño con más cuidado, que al mismo tiempo era una biblioteca. Y la biblioteca estaba organizada con los colores del diagrama, del decálogo, por distintos aspectos. Luego comento un poco el decálogo. También Eduardo está aquí, o sea que también él puede hacer algún comentario. Y entonces eran un montón de libros que considerábamos que era importante o que eran importantes o interesantes en torno a la idea del trabajo y cómo entenderlo desde una perspectiva actual. Al mismo tiempo, la biblioteca, que el obrador tenía una biblioteca y tenía una mediateca, estas son distintas formalizaciones o distintas presentaciones del obrador en distintos espacios o exposiciones en las que participó el proyecto. Entonces, la mediateca organizaba también, igual que pasaba con los libros, organizaba películas, vídeos, documentales en torno al trabajo en relación a una serie de fechas. Las fechas eran 1918, que era el principio el final de la Primera Guerra Mundial y ya el triunfo de la Revolución Bolchevique, 1945, que es la Segunda Guerra Mundial, el final, 1968 por los levantamientos del 68 y los estudiantes en París, 1977 por los operarios italianos, los movimientos operarios italianos, el 89 por la caída del muro, el 99 por el comienzo de los movimientos de antiglobalización, y 2001 y 2008 como el momento del atentado de las Torres Gemelas, y 2008 como el inicio de Lehman Brothers, de la crisis del capitalismo financiero. Y todos esos materiales estaban organizados a esas fechas, porque entendíamos que eran las fechas que modificaban el cambio de paradigma del trabajo, y probablemente no solo del trabajo, ¿no?, de la historia en muchos sentidos. Entonces, bueno, esto se convertía como en un espacio de recurso, pero también en un espacio de reunión, y en el que también activamos conversaciones, reuniones, etc. Y luego el espacio de la instalación era este, ¿no?, que era este espacio en el que hacíamos las asambleas o los encuentros sobre el trabajo. Claro, esto es del año 2007, o sea que ya casi se han pasado 10 años. Y en aquel momento, para nosotros era muy importante generar espacios de encuentro, porque muchas cuestiones funcionaban a partir de las redes, en Internet.
y había como una fascinación en esos años previos, en el 2003, 2004, 2005, con el sistema. Era normal, no era como el gran descubrimiento del impacto de las redes en Internet. Pero nosotros considerábamos que era como muy importante generar espacios de encuentro físico, en el que lo afectivo se pusiese en juego, porque al final muchas de las cuestiones de transformación pasan por las políticas de la afinidad de los afectos, que es una cuestión que estamos todo el tiempo tratando en el taller que estamos haciendo estos días. Entonces esto fue muy interesante porque hicimos 3 asambleas y una la hicimos con niños, por ejemplo, pero claro, con los niños no se puede discutir de la misma manera o hablar de la misma manera. Entonces inventamos como una performance, una acción en la que 2 personajes que eran tiempo y dinero marcaban como unas pautas para que ellos, que eran como un comando organizado, de alguna manera se rebelasen. Bueno, entonces hay un juego ahí en torno a la idea de lo que es producir y qué significa producir en el tiempo, producir con el dinero, etc. Y luego el proyecto tuvo un desarrollo después, porque claro, toda esta fase del proyecto era como una fase que tenía que ver con una instalación en un espacio artístico en el que se generaban estas asambleas, pero entendíamos que lo que era interesante era generar discusiones en torno a la realidad del trabajo. Y entonces producimos estas cajas, que también he traído alguna para que os quedéis en la biblioteca, que eran un poco una broma con las cajas negras de los aviones. De hecho, si montáis la caja es como una caja negra de un avión. Lo que pasa que en vez de invitar a que no se abra, porque las cajas de los aviones no se abran, esta te invita a que la abras. Y tiene, o sea, recoge como la documentación del proyecto. Y luego además es como un ejercicio, te invita como que hagas un ejercicio de escritura o de dibujo para que escribas, o sea, qué acción cambiaría el sentido de nuestra productividad y de nuestro trabajo. Entonces, bueno, es como una invitación como a provocar discusión. De hecho, esto lo podéis utilizar, podéis hacer una sesión aquí teorética con la caja, ¿no? De qué saldría, o si, qué contestaría la gente aquí en Costa Rica para poder cambiar el sentido de la productividad tal y como la entendemos hoy en día. Podéis coger alguna y la podéis pasar y para que las veáis, ¿no? Entonces, en este caso, el objeto lo que hace es como trasladar todo lo que se diría en esas asambleas, pero también al mismo tiempo generar otras conversaciones en otros contextos, en otros lugares. Entonces la caja puede viajar, puede ir, puede entregarse. Este proyecto lo hicimos en Austria y en Eslovenia porque bueno, fue fruto de una colaboración con un espacio alternativo de arte que hay en Graz, Rotor. Y bueno, fue muy interesante también como de repente trasladamos toda esta situación que habíamos hecho en Madrid a un contexto que no conocíamos, pero con agentes que tenían intereses afines o particulares. O sea que eso también se podría trasladar aquí, ¿no? O sea que se podría hacer todo ese proceso aquí en un contexto como este. Y bueno, y también está el asunto de distribuir la caja entre gente que no te imaginas que la puede utilizar, ¿no? O sea que también es ese asunto de el objeto que viaja, que es andante, que provoca situaciones, que provoca otros efectos, otros afectos, como hablábamos ayer. Y este es un poco como el diagrama, lo cuento como muy rápido, porque para nosotros también fue fruto de muchas horas de discusiones, de traducciones de información, y es como un cerebro, ¿no? Como una especie de movimiento, es lo que entendemos como el ente transparente, y es como una gran cinta de Moebius, en la que nunca se detiene ni el tiempo ni el espacio, y todos los tiempos y todos los espacios son tiempos de trabajo, que es como el gran drama en el que estamos ahora atravesados, ¿no? Si pensamos en el momento de producción material de hace décadas, pienso en mis padres, por ejemplo, ellos separaban muy bien el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Pero ahora nosotros, y en eso ha contribuido mucho el cambio de paradigma tecnológico, lo hablábamos estos días en el taller, no podemos distinguir ni entre el tiempo de trabajo ni entre el tiempo de ocio. Nos tenemos que obligar a veces a marcar esas diferencias. Y todo eso está aceitado por el líquido de la flexibilidad, que es como uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Estamos obligados a ser flexibles para el trabajo y para la producción. Que seamos flexibles para el trabajo implica que trabajamos cuando nos comunicamos, trabajamos cuando nos relacionamos y cuando consumimos. Y esto yo creo que es muy interesante en el medio artístico. En las fiestas, en los openings, o sea, todo el mundo está trabajando, o sea, tiene una relación como que es distendida, como que es amable, pero en realidad todo el mundo está trabajando.
Entonces yo creo que es un buen campo, un buen lugar para entender este fenómeno. Y eso tiene una consecuencia como muy grave o como muy directa en lo que es la famosa precariedad, que yo creo que ya no es una precariedad laboral, sino que es una precariedad existencial. Entonces nosotros decíamos, nuestros problemas laborales son nuestros problemas personales, entendiendo como la ida y vuelta de esa situación. Y planteábamos dos situaciones para ese movimiento perpetuo infinito del bucle, y eran que, una, todos y todas deberíamos poder acordar cuándo y cómo poder trabajar, y la otra es la cuestión de los afectos, es cómo entender la producción de lo afectivo desde otra lógica que no sea la que regula el capitalismo. Y entendíamos o fantaseábamos que esos dos fenómenos podrían colapsar el movimiento infinito de las relaciones de tiempo y trabajo tal y como se entienden desde el capitalismo o el neoliberalismo ahora mismo. Y esa consecuencia es lo que entendíamos como el ente transparente, pero que al mismo tiempo el ente transparente es esa sensación que a todo el mundo le invade, que a todo el mundo de alguna manera le tortura de entender el trabajo, la producción del trabajo hoy en día. Entonces, bueno, esto también es de un momento muy determinado, que son esos principios de los años 2000, pero creo que las cosas se han agravado en ese sentido. Entonces, bueno, se podría pensar cuán han cambiado las cosas en relación a lo que nosotros discutíamos o planteábamos o pensábamos en ese momento. Entonces, bueno, creo que esta es como otra posibilidad, ¿no? de trabajo, que es como la de generar como situaciones, encuentros en torno a materiales o en torno a problemáticas o a cuestiones. ¿El rol del deseo existe? El deseo era como el gran impulsador de todo, ¿no? O sea, como que el deseo tiene como... es como el gran aliado, porque del deseo depende todo, pero al mismo tiempo hay como un deseo como configurado de una manera como muy unívoca, que es como qué es lo que tienes que desear, y que en ese sentido yo creo que hay mucho por hacer todavía, o sea, como que es como el gran aliado, pero también es como el gran problema, ¿no? O sea, cómo la gente ha configurado o entiende que ha de desear las cosas o cómo las puede desear. Entonces, bueno, en ese sentido era como es como el motor de todo. Claro, y con eso creo que incluso conectando lo que tú estabas diciendo al inicio en torno a lo que hacen, digamos, los sistemas visuales, ¿no? O sea, la producción de subjetividad, justamente qué tipo de subjetividad están produciendo las imágenes, tiene que ver con eso, ¿no? Las políticas del deseo están justamente siendo negociadas en lo que las imágenes, las representaciones que están haciéndose, de qué manera impactan en nosotros, ¿no? Hay un espacio de negociación crítica, ¿no? En torno a cómo el deseo es instalado en nuestros cuerpos, y por eso la producción de imágenes, el poder tomar control nosotros de producir imágenes, producir representaciones críticas, pueden de alguna manera contrarrestar esos modelos normativos de la producción de deseo, es absolutamente decisivo, ¿no? Sí, por completo. De hecho, o sea, por eso digo que es el deseo al mismo tiempo es el gran aliado, ¿no? Porque creo que es el gran lugar de producción de subjetividad, ¿no? Si hay deseo, esto es como muy de desearlo. Si hay deseo, hay vida. Hay como entendida en ese sentido como de hacia adelante, ¿no? Como de motor de vida. Entonces, para nosotros, sobre todo, yo creo que tanto en subtramas como en casita, como en declinación magnética, como en los procesos en los que creo que estoy involucrado, yo creo que el gran dilema es ese, o sea, todo se juega en la producción de subjetividad. Y ahí yo creo que pasan dos cosas. Una es qué nuevo o cuál de nuevas cosas puedes aprender en ese sentido, pero también qué cosas has de desaprender, ¿no? Y ahí yo creo que, o sea, que es como muy importante como resetear o como de alguna manera como cuestionar los procesos de aprendizaje a los que hemos sido sometidos o de educación a los que hemos sido sometidos, porque de alguna manera hemos internalizado muchos comportamientos que son completamente contrarios a entender la realidad de una manera múltiple, diversa, extensa, ¿no? Entonces ahí yo creo que es muy importante como trabajar procesos de subjetivación, que es un poco lo que aparecía en el diagrama de subtramas, pero también de subjetivación, ¿no? De desaprender ciertos mecanismos, ciertos procesos. O sea que ahí yo creo que las imágenes o la producción de imágenes puede ser muy útil, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con... Ayer hablábamos, ¿no? de la vergüenza o de la acción con el cuerpo o con poner el cuerpo de otra manera o complejizar
la cuestión de poner el cuerpo de muy diversas formas, ¿no? Hablábamos eso, ¿no? Ayer citaba a Ed Kosofsky-Servet y hablaba de rearmar, refigurar y transfigurar, ¿no? La idea de como, o sea, como de verdad imaginar el cuerpo de otras muchas múltiples formas, ¿no? No solo como como nos han educado, ¿no? De una manera como muy esencialista o como la idea de lo natural, ¿no? O sea que sí, o sea, completamente de acuerdo, ahí como es fundamental, yo creo que pensar en que hay como una fuerza, ¿no? Trabajar con el deseo o con otros deseos. Y luego, ayer lo cité, o sea, pero lo quiero volver a decir, la importancia de los fracasos de estos procesos. O sea, que ayer lo conté, pero lo vuelvo a contar para quien no estaba, ¿no? En una de estas asambleas, en las asambleas que hacíamos dentro del espacio del ente transparente, una de ellas la hicimos porque el proyecto se desarrolló en Matadero, en Intermedia, en Madrid, y el matadero había sido el matadero, ¿no? Para matar a los animales, y contactamos por un tiempo con los matarifes, con los antiguos trabajadores del matadero, que eran personas que habían estado sometidos a esta lógica como de producción material en cadena, ¿no? Y les queríamos poner a discutir o a hablar con los nuevos trabajadores del matadero, que eran los trabajadores culturales, los gestores, los programadores de exposiciones. Y en esa asamblea vinieron algunos, pero nunca quisieron hablar y nunca se sintieron interpelados. Y fue muy interesante entender ese fracaso, o fracaso-éxito, ¿no? O sea, como entender que también ser muy sensibles en todos estos procesos, en este tipo de proyectos, a que los fracasos no sean entendidos como un problema, sino como una posibilidad para leer lo que está sucediendo. Y bueno, lo cuento y lo conté ayer, lo repito, porque me parece que sí es muy importante entender los fracasos como una puerta de posibilidad para leer lo que está pasando o leer el contexto desde ahí. Y de hecho, claro, estos trabajadores no se sentían interpelados porque no entendían nada de lo que estaba ahí sucediendo, no entendían el código y ese posible debate o esa posible discusión, tal y como estaba armada en esa asamblea, no era propicia para ellos. Entonces, de repente, si estamos de verdad pensando en cómo involucrar a otros agentes o establecer de verdad relaciones más complejas entre distintos agentes o de traducción, ¿no? Hablábamos antes de la traducción, pues habría que pensar qué procesos de negociación habría que poner en marcha en cada uno de esos casos. Bueno, con Casita, o en el caso de Casita creo que he hecho como un repaso de todas las cuestiones que podrían ser interesantes como para la conversación. Y por último, si queréis, cierro con un último caso y podemos hacer como conversación, ¿no? Como intercambio que es el caso de declinación magnética, que también aquí están Aymar y Eduardo, que también forman parte de declinación y que también obviamente pueden participar. También en el proyecto y en declinación está involucrada Julia Morandeira, que estuvo aquí, que creo que algunos trabajasteis con ella. O sea que, bueno, es un caso que lo mismo no está concebido como un proyecto educativo en absoluto, o sea, es un proyecto artístico pensado para producir una serie de materiales en torno a lo voy a poner un poco de fondo mientras hablo. Era un proyecto, bueno, en el contexto español, del Estado español entendíamos que hay una cuenta pendiente muy fuerte con el asunto del problema colonial o de la matriz colonial. Y de hecho, hay gente que ha trabajado con el asunto, pero es una vía como muy pendiente. Entonces pensamos en un momento determinado, desde el colectivo de declinación magnética, a abordar esta cuestión de cómo se había enseñado o cómo se enseñaba, por eso la deriva o la pertinencia de lo pedagógico, lo educativo, cómo se enseñaba el fenómeno de la colonización de América en el contexto español. Y hicimos una experiencia con un colectivo de adolescentes que no se conocían entre sí, o no todos se conocían entre sí,
que venían de distintos orígenes sociales, de distintos contextos y de colegios públicos y privados de Madrid, de manera que formamos un grupo que de alguna manera también sí que podría representar un grupo diverso de un instituto público de Madrid, ¿no? Y la idea era como pensar cómo se enseñaba este fenómeno en los libros de texto. No solo el trabajo finalmente tuvo que ver con los libros de texto, pero fue un elemento como fundamental del proceso de trabajo, ¿no? Los libros de texto. Y la experiencia, hicimos como un encierro de 3 días con distintos ejercicios que acabaron convirtiéndose en unas piezas de vídeo que acabaron formando parte como de una instalación audiovisual más compleja. Este vídeo que estoy poniendo de fondo es uno de los vídeos que es el de los libros, en el que lo que hacemos con ellos, divididos en grupos, es como analizar cómo aparecen ciertas palabras o ciertas cuestiones, o si no aparecen, en los libros de texto, y cuáles son los relatos fundamentales de los libros de texto. Y entonces ahí uno de los grupos analizó los libros de texto que se trabajan en España ahora para estudiar este fenómeno, otro grupo analizó los libros de texto que se usaban durante la dictadura en España, durante el franquismo, y otro grupo analizó grupos de texto de países latinoamericanos, que son diversos, no son todos los países, no se pretendía tampoco hacer un estudio exhaustivo de los libros, o sea, sino era como de alguna manera señalar el problema y testar un poco cómo funcionaba. Y entonces el relato fundamental, o lo que se descubre, por eso se llama el proyecto Margen de Error, es que algunas cuestiones controvertidas no aparecen en el cuerpo central de los capítulos de los libros, sino que aparecen en las actividades o en los márgenes, en las partes del final del texto. Y ellos mismos reconocen que nunca, casi nadie se las estudia, que lo que se estudia es como la parte central del capítulo. Entonces, ciertos conocimientos quedan desplazados. Y luego también testábamos como algunos temas, como por ejemplo la palabra genocidio, nunca aparecían, lo que aparecía era como la matanza, como la mortandad de los indígenas, es decir, bueno, ciertas como eufemismos o confusiones en el uso del lenguaje que hablan como de una cuestión ideológica como muy determinada, muy pregnante. Y también hicimos algunos ejercicios de memoria, porque entendíamos que la memoria era como un dispositivo fundamental dentro de los procesos de educación y de los procesos de aprendizaje. Y en ese sentido, de entre los distintos ejercicios de memoria, hicimos que es como una escenificación, una performance en que entre todos los chicos involucrados lo que hacen es declamar textos de memoria de una mezcla de textos de Rigoberta Menchú y textos de Fray Bartolomé de las Casas. Y se veía o se entendía como 5 siglos después no eran muy diferentes las cosas que decía Rigoberta Menchú que las que decía Fray Bartolomé de las Casas en relación, por ejemplo, a los procesos de violencia contra los indígenas. Entonces, el vídeo o el ejercicio se convierte en un dispositivo en el que todas las memorias sirven, incluso las de los chicos que se equivocan, que no saben memorizar, o de aquellos chavales o chavalas que tienen mucha habilidad para memorizar y para interpretar y para dramatizar. Entonces era como un gran espectro como de memorias, que también era como una especie de señalamiento de la complejidad de la memoria y de la necesidad de complejizar la memoria, ¿no? Entonces, bueno, os voy a enseñar ahora un poco de una de las instalaciones que esta es una de las presentaciones del proyecto de la instalación de Margen de Error. Este es uno de los fotogramas de otro de los ejercicios, que de hecho es un tableau vivant del cuadro de uno de los cuadros de Colón llegando a tierra. Y estas son imágenes de esos dispositivos del dispositivo de la instalación. Esto es en Matadero y esto es en Musat. Y era como un espacio laberíntico de estructuras de madera que contenía los vídeos, las proyecciones de los vídeos, pero que al mismo tiempo contenía un montón de libros fragmentados, cortados, y que formaban como un gran hipertexto de materiales en los que se establecían relaciones
y en las que se señalaban estos problemas o estas ausencias en relación a la idea del margen o de la producción de ciertos conocimientos. Entonces, bueno, el espacio se convertía en un espacio estético, pero también en un espacio como de encuentro o de colisión de conocimientos o de problemas, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto fue concebido así y de hecho siempre nos preguntan, ¿no? O sea, como si esto se pudiese trasladar a cualquier otro contexto. Y es verdad que, o sea, sin quererlo, inventamos una metodología que podría tener como capacidades pedagógicas o capacidades educativas, pero bueno, también entendíamos que era importante como que un proceso así se diese también de una manera como muy contextual, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, no tenía sentido que nosotros viniésemos a hacer ese proceso aquí. ¿No? Pero bueno, eso también es como se puede pensar, es discutible. Bueno, pero lo cuento como otro, o sea, como que de los 3 casos que he contado, el primero claramente tiene que ver o convive de una manera como muy clara con el asunto de las metodologías pedagógicas o de las pedagogías radicales, y los otros 2 como que le vienen como desplazados, ¿no? En ese sentido, pero que bueno, que los muestro como una posibilidad más, como de entender la producción artística, estableciendo deslizamientos con lo educativo, con lo pedagógico. No, si quieren podemos, no sé, conversar sobre ello o todo lo que... Dale. Muchas gracias, Diego. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Yo puedo hacer un par de preguntas iniciales para romper el hielo. Me gustaría, de pronto, no sé si tienes material aquí, pero como ver un poco más o en qué han desembocado las investigaciones que ustedes han desarrollado justamente sobre el trabajo, ¿no? Sobre lo que mostraste de casita, luego de haber hecho esos experimentos que justamente investigan sobre lo laboral y en particular, como tú mismo dices, la forma en la cual toca la producción cultural y la producción artística en la cual muchos de nosotros estamos inmersos y en la cual lamentablemente es común a todos, ¿no? Los sistemas de explotación o de autoexplotación, de precarización, ya sean por instituciones que generan sistemas flexibles, ¿no? En relación a los trabajadores de la institución o las dinámicas en las cuales estamos inmersos, como tú dices, trabajamos todo el tiempo y entonces estamos generando un sistema de autoexplotación muy fuerte sobre nosotros, lo cual además ya se añade a otras capas de violencia, como por ejemplo la forma en la cual los sistemas de gobernabilidad operan actualmente, ¿no? Es decir, construyendo estas sensaciones de desprotección permanente. O sea, creo que si hay algo común a cómo la derecha o todos los proyectos de gobernabilidad de la derecha funcionan, tiene que ver justamente con la promesa de la seguridad, ¿no? O sea, la idea de que hay una sociedad que está en peligro o hay mucha delincuencia, etcétera, etcétera. Es decir, la promesa de la seguridad, la sensación de la protección que debe ser común a todos para justamente que la gobernabilidad neoliberal funcione, opere, ¿no? Sea efectiva, ¿no? Entonces creo que ahí están como entremezclados esos asuntos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte cómo habían avanzado, si ustedes habían seguido produciendo proyectos, investigaciones en torno a ello. Sí, la pregunta que haces es como el comienzo. O sea, yo creo que el motor de este trabajo de Lente Transparente Ganarse la Vida fue que ya en 2004-2005, que todavía estábamos en pleno boom de la burbuja inmobiliaria en el contexto español, es decir, que aquello era como una especie de espejismo, que todo el mundo pensaba que las cosas iban fantásticas, pero sin embargo ya en el medio cultural la cuestión de la precariedad era alarmante. Entonces es muy interesante porque entre el año 1999 y el 2005-2006 el sector cultural ya era muy evidente que estaba muy precarizado. De hecho, una de las grandes crisis, uno de los grandes detonantes del movimiento de antiglobalización en el 99 es la crisis de las 2.0, de las web 2.0, que yo me acuerdo de mucha gente que se metió en todo lo que es el sistema del desarrollo informático porque creían que era una posibilidad de una construcción profesional como interesante, y luego hay una crisis muy fuerte en el año 99 y todos esos trabajadores se dan cuenta de que IBM, Macintosh, Apple,
Windows, o sea, de alguna manera no van a permitir que de verdad se produzcan procesos de democratización a partir de sus producciones. Y eso es como un síntoma muy importante de lo que es cuando Bifo empieza a hablar del precariado, ¿no? Entonces nosotros en el contexto de Madrid entendíamos que eso también se daba en el contexto del arte, y de hecho la iniciativa viene porque un grupo de artistas nos damos cuenta de que tenemos la necesidad de que no solo es interesante o es motivador trabajar solo, sino que también es hacerlo juntos, y que al mismo tiempo hay una serie de cuestiones que nos atraviesan, que son como muy graves, y que es interesante trabajar con ellas. Y de hecho, además, otra cosa determinante es que el artista deviene en un modelo para el resto de los trabajadores. O sea, es el artista, es el emprendedor el que se convierte en el modelo perfecto de neoliberal, porque claro, los artistas estamos siempre dispuestos a todo, flexibles a todo, con tal de visibilizar lo que hacemos, o con tal de producir un trabajo, o sea, como que hay algo ahí como bastante perverso, ¿no? Y nos dábamos cuenta de que, y bastante confuso a veces, o sea, como que genera como muchos espejismos, y nos dábamos cuenta que ahí había una materia de trabajo muy interesante. Si nosotros mismos estábamos deviniendo en modelos porque la creatividad se haya convertido en una idea o en un valor para el neoliberalismo, que era interesante como atacar o meter el diente en eso, ¿no? Entonces, y de ahí viene el proyecto, o sea, viene de sentir que los procesos de precarización eran muy fuertes, de que los procesos de autoexplotación eran cada vez más permanentes, y que se convirtieron además en modelos para trabajadores que de hecho podían trabajar con estándares que no implicaban o no eran necesarios, como la flexibilidad. Nos reíamos, ¿no?, de cómo de repente se exigía creatividad a gente que tenía trabajos que en realidad no eran, o sea, que no eran, bueno, la creatividad es necesaria siempre, ¿no? Pero, bueno, o sea, como estas distorsiones que producen todos estos sistemas o valores. Y luego también la idea de cómo, lo hablábamos en el taller ayer, también el trabajo en equipo se había convertido en una distorsión dentro de las empresas, cómo se habían pervertido esos procesos de trabajo, etc. Entonces, o sea, sí, o sea, ese fue uno de los motores del trabajo. Entonces, de hecho, el propósito era generar un espacio de pensamiento y de discusión sobre eso. Y luego, claro, o sea, el tiempo ha acelerado las consecuencias de esto. De hecho, de la precariedad, me acuerdo, había gente que te decía, ¿qué? ¿La precariedad? O sea, como que no entendía, ¿no?, la palabrota. Y de repente, 5 o 6 años después, hasta el ABC, que es el periódico más facha, ¿no?, de España, habla de precariedad, ¿no? ¿Sí? ¿Se acabó? Sí, se acabó. Bueno, eso. Sí, eso que de repente era como constataba un momento y que se ha seguido perpetuando, ¿no? O sea, que se ha intensificado, ¿no? O sea, que vamos, súper pertinente lo que dices. O sea, esa fue un poco la raíz, de hecho, de la motivación del proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, Raya. Sí, me voy con el micrófono para que se grabe el micrófono. Gracias. Yo tenía una pregunta más bien sobre el trabajo de sus tramas, que me interesaba saber un poco más de lo que planteas con estéticas de la recepción participativa, que es como una manera de codificar o, entiendo, hacer de puente para que o de canal, para que ese mensaje que ustedes están planteando, ya sea audiovisual o artístico o el que sea, tenga cierta codificación y sea más digerible. O sea, ¿es eso? No necesariamente. Sí que puede ir encaminado a que, porque lo que he dicho, ¿no?, uno de los valores que entendemos importantes es contribuir a procesos de traducción, pero no necesariamente tiene que ser en un sentido como de explicar las cosas, sino en un sentido de entender que, por ejemplo, en una situación de recepción que puede ser esta, en la que mucha gente se reúne a conversar o se reúne a ver una cosa, la propia situación de recepción
puede generar procesos de participación. Y ahí hay una cuestión, o sea, como estética y política que es como importante o que es interesante, que sería como experimentar con estas situaciones. O sea, ¿qué se podría experimentar, por ejemplo, aquí en Teorética o en el Centro de Cultura de España o en cualquier otro lugar en relación a situaciones de encuentro en la que se van a recibir o recepcionar materiales? Porque claro, la consigna es que el público es pasivo, que contempla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la participación es como importante. Al mismo tiempo, tampoco hay que mitificar la participación, porque el capitalismo todo el tiempo te invita a que participes. Entonces, habría que problematizar también la idea o la noción de qué significa participar, o cómo se entiende la participación. Entonces, en ese sentido, el palabroto este de las estéticas a la percepción participativa tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con cómo los procesos en los que muchas personas juntas se ponen a participar en algo, de repente esa participación casi muta como a una colaboración. O sea, de hecho, por ejemplo, si indagáis en los conceptos de participación o colaboración, nosotros definíamos o entendíamos eso, como que el sistema te invita a que participes, tomes parte en algo que ya está cocinado o que ya está preparado. Entonces, sería también como complejizar esa noción. Y la noción que a nosotros nos parecía que daba respuesta como a esa complejización de la participación es la de la colaboración, porque el que colabora entonces no toma parte en algo, sino que se involucra en algo que está por hacerse. Entonces, si eso lo trasladas a una situación de encuentro, de recepción, pues ahí se pueden ensayar muchas posibilidades, ¿no? Y de hecho creo que todavía no hemos ensayado, o sea que no se han desarrollado muchas en los medios artísticos, en los centros, en los museos. Antes hablaba de que Reina Sofía, con todo su aparataje ideológico, pues por ejemplo, no ha experimentado demasiado en ese sentido. Es decir, su discurso luego no está como a la altura en lo que hace en términos como de participación o como de acción o de activación del espacio. A lo mejor es mucho pedirle, ¿no? O es mucho pedir a los museos, o es mucho pedir a las instituciones artísticas, ¿no? O sea, bueno, lo lanzo como una posible conversación o discusión a abrir, no sé. A lo mejor es mucho pedirle, ¿no? O sea, no lo digo irónicamente solo, sino que es también una pregunta que me hacía alguien ayer, ¿no? O sea, ¿puede ser el arte tan democrático, ¿no? O sea, en el sentido de hasta dónde puede llegar o si es accesible para todo el mundo, que es un poco como la vuelta a la tortilla de la pregunta que me estás haciendo ahora, ¿no? O sea, como hasta qué punto los procesos de participación pueden ser tan intensos o tan complejos como para que la gente se sienta colaboradora o coproductora de un proceso de producción cultural. Bueno, esa es otra gran pregunta, ¿no? Preguntas, comentarios. No te oigo, perdón. No, pero pueden pasar. Danos 5 segundos que va a llegar a ti el micrófono. Digamos, atención en el último trabajo que mostró de la instalación con el libro, que usted menciona, digamos, la palabra memoria y cómo, digamos, más que nada la atención, cómo es que ustedes llegan, digamos, a esos fragmentos, esas repeticiones de palabras, y nada más quería saber si hay alguna relación con el Atlas de Mocine de J.P. Warburg, porque la manera en que usted desplegaba la información me pareció algo similar, y si podría referirse un poquito más al concepto de memoria en ese trabajo. ¿Al concepto de memoria? Sí, ok. Bueno, no hicimos el trabajo pensando en el Atlas de Abby Warburg, pero conocíamos el Atlas de Abby Warburg y evidentemente, inconscientemente, seguro que estaba ahí, ¿no? Porque el trabajo de Warburg es fascinante en ese sentido, que es la capacidad como de poner en relación muchas imágenes y complejizar las consecuencias que tiene poner imágenes juntas. Y de hecho, el trabajo en ese sentido fue fascinante, o sea, fue como un trabajo arduo, pero fue muy fascinante como ir asociando imágenes de unos libros con otros y cómo aparecían, como por ejemplo los barcos de las carabelas, se repetían como un icono permanente en la mayor parte de los libros. Y cómo de repente había como cuestiones formales o cuestiones estéticas que al final eran, que daban muchas pistas o muchos datos. Entonces, en ese sentido, no eran los mismos, es evidente que no eran los mismos los libros de la dictadura española que los libros que se usan ahora en España o que los libros latinoamericanos, ¿no? O sea, los libros latinoamericanos, no todos, o sea, había libros que sí que, bueno, pues por una tradición obviamente crítica en relación al colonialismo,
incorporaban un sentido mucho más crítico o narrativas o sentidos mucho más interesantes en ese sentido. No todos, había libros que sorprendentemente también tenían relatos como bastante planos. Bueno, y ahí se abre todo el paquete de las editoriales, ¿no? De quién son las editoriales de los libros, en cada país, etcétera, etcétera, que ahí también hay pistas, ¿no? Para pensarlo. Y en relación a la memoria, siempre fue como un elemento fundamental que atravesaba todo el proyecto. Por un lado, porque nos interesaba mucho la necesidad, que lo he nombrado también en los otros proyectos, ¿no? La necesidad de hacer genealogía, de hacer memoria, tanto en subtramas como en casita, y en ese sentido también eso se daba en el proyecto de Margen de Error. Pero también era esta cuestión de la memoria como un dispositivo fundamental del aprendizaje y la educación. Pero siempre la memoria, curiosamente, ha estado como muy vinculada a un proceso casi como muy autoritario, la memoria como el gran mecanismo de la educación, pero al mismo tiempo muy pobremente utilizado. Entonces, en ese sentido, era como imprescindible, o nos parecía imprescindible, como jugar o como complejizar las posibilidades o las potencialidades que la memoria tiene como un mecanismo de aprendizaje y al mismo tiempo de memoria. O sea, que ahí había como algo metalingüístico, ¿no? De la memoria como una necesidad para sí misma, ¿no? Como de pensar en... Entonces, no sé si te respondo, pero la memoria era como un elemento como fundamental. Bueno, podéis también vosotros a lo mejor añadir, ¿no? Si queréis decir algo sobre la memoria. Bueno, por ahí dice que el micrófono... Ah, sí. ¿Y fueron solamente libros de texto educativos o hubo otro tipo de...? Usamos sobre todo los libros de texto que se utilizan en la secundaria, pero también utilizamos algunas enciclopedias escolares que no necesariamente se usan en las escuelas, pero que están concebidas como materiales de apoyo, ¿no? Para cuando los niños estudian y las niñas estudian en casa. Y en ese caso sí que utilizamos sobre todo materiales más particulares en ese sentido en los libros de la dictadura, porque el formato del libro de texto es una cosa que viene, o sea, como que se concibe casi a finales de los años 60, y antes lo que se usaban eran unos manuales que eran como para todo, que compilaban todos los saberes y que a veces iban en combinación con esta especie de enciclopedias para niños o enciclopedias escolares que eran libros que tenían mapas, por ejemplo. Entonces a veces utilizamos los mapas de ese tipo de enciclopedias, que eran o incluso una especie como de magazines o de revistas. Pero vamos, fundamentalmente eran libros de texto. También había algún libro o alguna novela de divulgación, como por ejemplo los libros de Colón, o el diario de Colón, este tipo de libros que son también como muy emblemáticos, asociados como al universo de la colonización, ¿no? ¿Por ahí alguien tiene el micrófono? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿O me voy por ahí? Pues, Sí, claro. Sí, a ver, José. Ahí... Sí. Bueno, tienes una pregunta más concreta, igual con el proyecto de Margen de Error. Quizás saber cómo fue la fase de cierre con las personas que integraron el grupo. No voy a dividirlo entre estudiantes, participantes o X, sino cuál fue la fase de cierre en total entre ustedes y ellos. Y tal vez, porque yo tuve la oportunidad de ver la exposición, pero no conocer qué pasó luego, cuál fue la incidencia de los participantes como estudiantes dentro de la exposición al final, ya con la presentación de los resultados. Tal vez un poco pensando en la metodología de activación que se busca del proyecto artístico, que todo lo pedagógico como es. Vale, pues la relación con ellos, o sea, aún la mantenemos muy en la distancia porque ya se ha pasado tiempo, pero sí que tuvimos un contacto bastante intenso durante cerca de un año, porque primero hicimos esa situación de encierro durante 3 días de la que salieron los materiales audiovisuales, que previamente había sido un proceso también de una especie de casting, de búsqueda de los personajes que iban a participar, y luego mantuvimos el contacto porque hicimos una serie de entrevistas unos meses después con ellos que configuraron una película. O sea, por un lado está esta instalación con los vídeos y con los libros, pero luego hicimos una película que de hecho apenas hemos distribuido todavía, que tenía el propósito de convertirse en un material que pudiese utilizarse en las escuelas. Y en esa película se mezclan
fragmentos y o sea, es una película que tiene su propia lógica en sí misma, al margen de la instalación y de los vídeos cortos, pero que utiliza los materiales de los vídeos cortos en combinación con unas entrevistas que les hicimos a ellos en las que ellos cuentan un poco, contestan a una serie de preguntas y en las que se puede leer un poco el posible impacto que tiene el proceso de trabajo con ellos. Que luego al mismo tiempo no están pensadas las entrevistas como leer el impacto del proyecto, sino de volver a sacar o de relacionar algunos temas con el proyecto, como por ejemplo relacionar estos procesos de aprendizaje con el momento actual y algunos problemas como muy graves como son por ejemplo el racismo o la xenofobia, porque claro, al final el problema de la colonización está también estrechamente vinculado con los procesos de migración y claro, muchos de ellos son hijos de migrantes, o sea, porque hicimos aposta el esfuerzo o el intento de que no solo hubiera españoles, ¿no? Sino que hubiera también españoles, pero que eran originarios, o sea, que sus padres eran originarios de otros contextos. Entonces hay chavales con padres de origen marroquí, de origen ecuatoriano, de origen dominicano, bueno, hay como cubano, chino, ¿sí? O sea, como que... Entonces de repente ahí la idea era también un poco eso, como pareciera que estamos hablando del pasado, pero no, estamos hablando completamente del presente y cómo la famosa matriz colonial se extiende o se perpetúa en muchos problemas o en muchas situaciones. Entonces ese fue un poco el seguimiento. Ellos luego también participaron en algunas presentaciones públicas, en algunas inauguraciones del proyecto y bueno, la relación se construyó un poco como desde esa confianza. O sea, de hecho también hay gente que nos decía, pero bueno, ¿cuánto tiempo trabajasteis con ellos? Bueno, pues el tiempo fue como un tiempo de un año, pero no un tiempo como intensivo de permanecer muchas horas, sino como con distintos momentos de intensidad en los que nos juntábamos, ¿no? Como a partir de esta motivación, ¿no? De producir esos materiales o de la película. Bueno. Quería hacer una pregunta, Diego. Retomando de lo de sus tramas, y de pronto para volver a traer un poco sobre la mesa las dinámicas perversas del presente y de cómo además la forma de funcionamiento del capitalismo ha empezado a permear en las prácticas educativas o el modelo educativo como tal, que ahora creo que está completamente tomado bajo las lógicas empresariales. Creo que es algo que podemos ver en todos lados, donde además el concepto de rentabilidad es lo que permite que ciertos programas sigan vivos, al punto en el cual departamentos de letras, de filosofía, de historia, de humanidades han empezado a desaparecer simplemente porque no son rentables, ¿no? Para las universidades como tal, ¿no? Y evidentemente eso hace que los estudiantes se entiendan a sí mismos como clientes, ¿no? Y ahí como está, es realmente perverso lo que está pasando. Y por eso también quería de pronto traer eso sobre la mesa para intentar plantear una pregunta contextual en torno a cómo, por ejemplo, tú ves que ha ido cambiando los debates sobre práctica artística y educación. O sea, de qué manera en los últimos años, porque yo sí veo que hay una especie de proceso de repolitización muy importante, ¿no? En torno a lo educativo en los últimos años, y cómo eso ha venido cambiando. Y que ustedes además están trabajando en esta producción genealógica también, que intenta como buscar parentalidades por esas luchas. Entonces, ¿tú sientes o cómo podrías imaginarte esos cambios en los últimos años entre arte y educación? Bueno, aquí no puedo evitar nombrar al giro educativo, ¿no? También para problematizarlo, ¿no? Porque yo creo que el fenómeno del giro educativo es, en un momento determinado, y aquí aparece Iris Rogoff, ¿no? O sea, su texto Turning empieza como a pensar o a experimentar la necesidad como de introducir el fenómeno de lo educativo en el espacio de la exposición y en los espacios artísticos. Y eso genera como todo un movimiento que muchas veces ha sido tendencioso y que yo creo que por un lado ha propiciado, ha intensificado que haya un interés o una repolitización de la educación, o sea que el turning o el giro educativo no hay que leerlo, o sea, hay que leerlo en su complejidad, ¿no? O sea, trae unos beneficios, pero también trae unas complejidades. Y es que de repente la educación se convierte en una tendencia y yo creo que en ese sentido el sistema de producción cultural del capitalismo siempre tiende a hacer eso, ¿no? Tiende a poner en el centro un asunto y ese asunto desde una serie de élites intelectuales tiende como a extenderse hacia abajo o de una manera ramificada hacia muchos otros lugares.
Entonces a mí me parece, hay mucha gente que ha celebrado eso, yo creo que está bien celebrarlo, pero cuidado con no volver a reproducir que ese giro educativo o que ese sistema lo que haga es como repetir los mismos estándares con el tema de la educación. Y de hecho a mí me parece interesante remarcar una cosa, al menos en el contexto español, la vanguardia de esos procesos de pensamiento ahora curiosamente está en los museos y en los centros de arte, que está bien, pero no está en las escuelas. Claro, hay mucha gente que te dice, no, pero las escuelas, pensando en la marea verde, ¿no? O sea, las escuelas son pioneras en el movimiento de politización y de lucha y de reacción y de contestación. Pero es muy significativo que esos recursos de pensamiento en relación a las posibilidades de la educación se estén acumulando en los centros de arte y en los museos y no, por ejemplo, en las escuelas. Entonces aquí sí que es interesante pensar que el rol que pueden tener las instituciones artísticas es establecer puentes en ese sentido o de complejizar esas relaciones. Entonces yo creo que no sé cuántos giros hemos vivido en los últimos 15 años, ¿no? El giro afectivo, el giro educativo, bueno, lo digo con cierta ironía, ¿no? Pero que es importante pensar o como complejizar, o sea, la posibilidad que trae eso consigo, pero también que esa inercia, exacto. Entonces en ese sentido a mí me parece como muy importante que las instituciones incorporen, incluso lo conviertan en un centro, eso, en un corazón de su producción, pero que también piensen, o sea, de verdad, qué potencialidades tiene eso y hasta dónde pueden llegar para no reproducir los sistemas habituales de producción de conocimiento que habitualmente producen las inercias o los sistemas o ciertos giros. Pero bueno, este también es un debate complejo, o sea, que no creo que se pueda responder solo así, o sea, que yo creo que aquí se podría hablar mucho, ¿no? Nosotros en ese sentido siempre hemos citado, de hecho una de las entrevistas que hay en las entrevistas es a Carmen Mors, y en esa entrevista de hecho hicimos un texto que está publicado en una revista de la Universidad de Murcia que se llama Políticas de Identidad, no me acuerdo de todo el nombre de la revista, pero bueno, os lo puedo buscar. Y ella siempre dice, y a mí eso me parece siempre muy interesante, que no necesariamente los procesos críticos de educación o de producción de arte son procesos necesariamente transformadores. Ella hace una distinción como muy clara entre cómo a veces somos capaces de producir, que es lo que decíamos estos días en el taller, ¿no? De señalar de una manera brillante, crítica un problema, pero no quiere decir que ese proceso de señalamiento vaya a implicar un proceso de transformación. Una vez más, a lo mejor estoy pidiendo demasiado, ¿no? Pero esta relación yo creo que es interesante, o sea, como tenerla en cuenta. Y yo creo que hay muchas pistas de cómo complejizar este asunto, ¿no? Del famoso, del llamado giro educativo. También al mismo tiempo he de decir que no necesariamente todos los proyectos que han surgido después de 2007 sean necesariamente el producto del giro educativo. Es decir, que también yo creo que si Iris Rogoff diagrama eso es porque ya está empezando a haber muchos proyectos, o ya venían habiendo proyectos a los que les preocupaba este asunto, ¿no? De la educación como una centralidad en la posibilidad de generar otras políticas afectivas, otras políticas económicas. Y esto mismo yo creo que es igual o que se puede relacionar con el tema de las estéticas relacionales. O sea, Nicolau Bourriaud no se inventó muchas de las dinámicas o de las cuestiones que están detrás de lo que puede ser la potencialidad de lo relacional. Que luego se acabase convirtiendo en un estándar que es muy cuestionable, sí, pero también hay una materia en la relación. De hecho, estos proyectos que acabo de citar tienen mucho de relacional. Lo que pasa que yo, por ejemplo, nunca me he sentido identificado con las estéticas relacionales al uso tal y como las enunciado Nicolau Bourriaud. Entonces, con el giro educativo yo creo que también hay una complejidad interesante. Hola, Diego. Sí. No, da igual. Te veo. Ah, okay. No, precisamente te quería, ahora que hiciste alusión a la cuestión del arte o la estética relacional y del giro educativo y de la multitud de giros que hemos tenido en los últimos 20 años, un poco traerlo al contexto centroamericano y costarricense, porque, es decir, por una parte, en el contexto español, donde
se han producido una serie de polémicas, de controversias, de discusiones sumamente fuertes, que además provienen de otros contextos también muy desarrollados, que han venido discutiendo estos temas, como el inglés, por ejemplo, como English Robots. Pero lo que pasa es que cuando todavía no se ha posicionado toda una reflexión y toda una práctica, específicamente el giro educativo me interesa muchísimo en este caso, en contextos como el centroamericano o el costarricense específicamente, porque precisamente la educación ha sido sumamente conservadora o tendiente a ese pragmatismo empresarial, sobre todo en el ámbito de las universidades privadas. Yo creo que sí posicionar esa discusión y además posicionar ciertos temas es fundamental, porque muchas veces las tendencias conservadoras lo que hacen es decir, ridiculizar muchos de estos temas, muchos de estos conceptos, muchas de estas discusiones, simplificarlas al máximo, llevarlas al grado de la ironía ridícula para negarlas. Entonces, porque eso creo que pasa mucho, por ejemplo, en el contexto académico y en el contexto en general, ¿no? Por ejemplo, cómo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, como Teorética, han posicionado temáticas pedagógicas, educativas, de interrelaciones en torno al ámbito de las artes visuales que no han hecho las academias de las dos universidades públicas, que es a quien le correspondería hacerlo por todo, que ahí es donde van los impuestos de todos nosotros, porque se supone que esa es su función principal, etc. Entonces, y hay núcleos muy conservadores en esas academias que lo que tienden es a simplificar y ridiculizar todas estas discusiones para llevarlas al plano de que todo eso es pura basura, ¿no? Desde los giros educativos hasta las formas de cuestionar el cómo se enseña y cómo se hace arte y qué, digamos, posicionalidad tiene eso en un contexto, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea que cuando me refería críticamente también a como cuidado con el giro educativo, lo hacía en el sentido de que se convierta en un estándar que se reproduce casi como de consumo o como de homogeneización, pero estoy completamente de acuerdo. De hecho, en el contexto español pasa algo parecido. La relación con lo que decía, la relación con las escuelas o con las academias de bellas artes o con las facultades de bellas artes, en ese sentido es como súper asimétrica. Y de hecho, ahí es donde creo que hay como una necesidad importante, o sea, como de, a pesar de que esos agentes son complejos, negativos, entorpecen, boicotean, creo que sí que hay que hacer un esfuerzo como de establecer esos puentes. Porque creo que no, o sea, que al final sí que es importante como hacer una labor como de, pues casi como minimalista, ¿no? Como repetitiva, a pesar casi como aunque muchas veces vayas a saber que vas a fracasar, pero creo que sí que es importante establecer el puente. Y es verdad lo que dices, o sea que gracias a que ciertos espacios han asumido ciertas tareas, determinadas comunidades, determinadas generaciones han accedido, ¿no? a determinados pensamientos o sistemas críticos de producción o de pensamiento, o sea creo que es fundamental. Y eso también ha pasado en España, o sea que eso es innegable, o sea que sí que sí, o sea que mi reserva es en un sentido crítico de no reiterar o de no reproducir o repetir ciertos errores, pero al mismo tiempo es innegable que es importante posicionar ciertos asuntos, ciertas discusiones que no están en los lugares que deberían de estar, ¿no? Que no se dan, ¿no? Y en ese sentido hay mucho, o sea, se puede hacer mucho, o hay mucho por hacer, ¿no? Bueno, se me ocurre eso, ¿no? O sea, que creo que sí que es importante como tener agentes afines que también les puede haber en esos lugares para establecer como una relación con esos proyectos. O sea, no sé cuán viable es aquí, pero seguro que sí, ¿no? O sea, porque... O sea, agentes socavadores, sí. Sí. ¿A quién le paso el micrófono ahora? Que queda tiempo para una última pregunta en realidad, porque ya estamos con el tiempo. Así que yo tengo una mirada muy parcial de todo el público, así que no sé si alguien... ¿Hay alguien por ahí, Javier? Que yo no veo, no sé si... Pues yo creo que muchas gracias, Diego, por la presentación y por el diálogo.
Diego va a estar aquí 2 semanas más, hasta el 4 de septiembre, estarán todas las actividades en el Centro Cultural de España, así que, digamos, van a haber instancias para poder dialogar y además Diego también va a estar en una mesa sobre prácticas educativas en el simposio, el 1 de septiembre, el simposio de la 10ª Bienal Centroamericana, acompañando 2 procesos educativos que han surgido aquí en Centroamérica. Uno es la Espira de Nicaragua y otro es SIT, la Escuela de Arte Experimental de Tegucigalpa. Así que ahí también vamos a poder tener tiempo para seguir conversando con Diego y bueno, muchísimas gracias a todos por venir y bueno, nada, nuevamente gracias Diego. Muchas gracias a vosotros.